meterse en el ámbito digital, meterse en una red social y ofrecer algo, ya empezaste -10. Hola, bienvenidos una vez más a Gente con Influencia. Hoy nos trasladamos hasta la Argentina a hablar con un director creativo de verdad de mucho renombre. Lo he escuchado bastante, tengo el placer de conocerlo ahora. Les hablo nada más y nada menos que de Leo Croce, un creativo con más de 14 años en el mercado publicitario, 13 de ellos en diferentes agencias del grupo Havas en la Argentina. Comenzó como director de arte en B6 Entertainment con foco de brand and content y en 2010 comenzó a trabajar en Havas Digital, desarrollando algunas campañas creativas para Internet y redes sociales. En 2014 se convirtió en Creative Content Manager de Socialist. Hoy en día es director creativo de Hoy, una agencia creativa de Havas para Argentina y Colombia, y ha trabajado con marcas como Coca-Cola, Citroën, Pedigree, Peñaflor, Savencia, Clorox, Molinos y Starbucks. Un hombre curioso e inquieto que hoy tenemos el placer de tener acá en Gente con Influencia. Leo, bienvenido a Gente con Influencia, ¿cómo estás? Hola, Derwin, ¿cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Estoy un poquito emocionado porque la verdad que es una de las primeras veces que tengo el placer de hacer algo como esto. Quizás que ahora en estos tiempos que nos toca vivir es un poco más normal para la gente tener videos y entrevistas, pero bueno, no suelo hacer esto. Y mientras me presentabas es un poco intimidante, ¿no? Uno no considera las cosas que ha vivido, nunca me consideré alguien eh, con tanta experiencia, la verdad, pero bueno, uno hace lo que puede. Así que Totalmente. gracias por la invitación y nada, interesante para charlar sobre todo esto. Sí. Bueno, Leo, realmente gracias a ti por permitirnos entrar a tu casa en esta situación. Sé que, bueno, que con todo esto todo el mundo está encerrado y, bueno, resguardándose y que tengas estos minutos para compartir con nosotros. La primera pregunta es, Leo, tú como director creativo, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo tienen que estar hoy en día pensando las marcas? Por la situación coronavirus, post-coronavirus y básicamente la situación digital, porque ya básicamente estamos montados en esa plataforma. Sí, es una pregunta interesante y muy amplia, ¿no? Porque Sí. el contexto que estamos viviendo ha cambiado bastante el tema, por un lado, y por otro lado, siento yo que no debería cambiarlo. Vamos a empezar un poquito para atrás. Nosotros como creativos o como agencia, dentro de Hoy, de la agencia, lo que buscamos es un poco humanizar a las marcas. Sentimos que ya una marca, y más en el mundo digital, no tiene que hablar como una marca, sino que tiene que hablar como una persona más. Nosotros incluso tratamos de no usar la palabra usuario, que es algo muy común dentro del digital. Somos personas. El usuario es algo, lo sentimos muy frío, ¿no? Siempre buscamos humanizar, siempre buscamos tratar de hablar como otro más, uno más de nosotros. Y es algo que con muy pocas marcas han logrado hacer o se atreven a hacer. ¿Por qué? Porque una marca se mete en el mundo digital y te quiere vender algo. Y nosotros hace bastante tiempo que le decimos, digitalizarte no significa un e-commerce, eso es una parte. Hablarle a la gente como un amigo más, yo a mis amigos no le vendo nada. Yo quiero escucharlos, quiero contarles cosas que me han pasado, quiero saber qué les pasa a ellos, y de esa manera me relaciono muchísimo mejor con mis amigos, con las personas que me rodean. Totalmente. Cuando es muy común, y sobre todo en época de crisis, que golpeen la puerta de tu casa para ofrecerte algo, para venderte algo o para pedirte algo, ¿no? Lamentablemente. Y no es una situación agradable en ningún punto de vista, pero cuando viene un vendedor, por ejemplo, a venderte, uno no lo pidió a ese vendedor. Ese vendedor viene a irrumpir un momento tuyo, y eso es para mí, una de las peores cosas que la marca puede hacer. Meterse en el ámbito digital, meterse en una red social y ofrecer algo, ya empezaste -10. No, para mí eso es algo que no sirve. Y hay muchísimas marcas que lo siguen haciendo. Se meten en las redes y ofrecen en vez de escuchar, hablar, contestar, dialogar, relacionarse.
en las redes hay que relacionarse. Así que, bueno, y dentro del mundo de esta pandemia que nos toca vivir, lo que yo siento es que mucha gente lo tomó como una excusa para hablar, como algo que tengo que decir algo por la pandemia, tengo que decir, tengo que salir a cuidarte. El otro día tuvimos en la agencia a nivel global un meeting con diferentes creativos de diferentes partes de la agencia en el mundo, eh, y había una directora creativa de Londres que dijo algo muy interesante y dijo una frase que era: yo no quiero que un queso cheddar me cuide la salud. Entonces, ¿por qué una marca de quesos me va a venir a hablar sobre el COVID? O sea, yo quiero que una marca me dé lo que esa marca me ofrece y después me entretenga, me acompañe. Hay muchas marcas, los hemos visto y nos ha pasado en la agencia, que todas las marcas te llaman en estos momentos y dicen: tengo que comunicar algo sobre el COVID, hagamos una pieza. Para. A ver, primero, ¿vos tenés algo que decir sobre el COVID? ¿Vos tenés algo que pueda influenciar a la gente o pueda llegarle a la gente sobre este tema? Eh, si no, no lo hagas, no lo hagas. Seguí acompañando a la gente, entendé el momento, entendé la situación. Obviamente que el mensaje o la voz de cada una de las marcas, el mensaje debería ir modificándose, pero no me digas algo que no va de acuerdo con tu tono, con tu marca. Eso es algo que vemos muy seguido en la agencia y bueno, tratamos de cambiar un poco. Totalmente. Siento que la creatividad ha mermado un poco en tiempo de crisis. ¿Tendrías algún tipo de recomendaciones para estos publicistas, para estas personas que desarrollan marcas, desarrollan personalidades de marca desde tu perspectiva, de cómo mantener esa llama, esa chispa en momentos de crisis? Porque si bien es cierto, el coronavirus y todo este tema de la cuarentena ha generado crisis a nivel mundial, pero no es la única crisis que podemos vivir en el mundo. Hay No, crisis económicas, hay crisis sociales, hay crisis religiosas. O sea, ¿cómo manejamos la creatividad para ese tipo de momentos tan críticos? mira, otro de los pilares, así como buscamos humanizar a las marcas, eh, nosotros tenemos como otro pilar, que es tratar de tener ideas que se vuelvan noticia. ¿A qué vamos con esto? Es, dentro de la agencia tenemos como un filtro cuando empezamos a pensar cosas, que es: esto que pensamos lo compartiría una persona por WhatsApp, lo mandaría por WhatsApp. Claro. Si decimos que sí, sentimos que estamos bien. ¿A qué vamos con esto? Cuando uno empieza en el mundo de la creatividad y siempre con ¿viste? Este deseo de tener super comerciales, presupuestos mega millonarios, marcas de primer nivel, y después uno se va dando cuenta que no es tan fantástico ese mundo, porque no son todos los briefs espectaculares, no son todos los presupuestos millonarios, pero es clave encontrar justamente el problema real de cada brief, y es algo que muchas veces cuesta. ¿A qué voy? Cuando uno como creativo recibe un brief, por lo general o recibe el brief del cliente, o recibe una llamada de una persona de cuentas que: mira, tenemos que hacer esto, el cliente tiene este problema. Ok, sentémonos y analicemos en conjunto, y lo ideal sería que con el cliente también, ¿cuál es tu problema? Muchas veces el problema no viene en el brief, está como por atrás. El brief puede ser: necesito, porque sucede, necesito una campaña digital para mi producto termo. Ok, perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenés que decir? Eh, y no, bueno, quiero decir que mi termo es el mejor del mundo. No, eso lo dice cualquiera. Eh, Analicemos un poquito. Y muchas veces, hablando con el cliente, podés indagar, podés descubrir realmente cuál es el problema de comunicación que tiene. Y ha pasado que no es, o sea, que es totalmente diferente a lo que el brief te pide. Entonces, es muy importante como creativo dudar. Nosotros siempre dudamos, siempre preguntamos. Nunca tomamos todo porque sí, digamos. Viene el brief, bueno, a ver este brief, ¿qué me dice? Nosotros siempre decimos a los chicos de la agencia es: agarrar el brief y decirle que no, que está mal.
pensá vos cómo es este brief, si tiene alguna lógica, si no, dudá, decile que no lo vas a hacer, pelealo. Para nosotros la duda genera una acción, ¿no? Empezar a preguntarte cosas, te va despertando otro tipo de preguntas, y eso es lo importante para mí en la creatividad, ¿no? No dejar de preguntarse cosas. Si uno se queda con lo que dice el cliente, muchas veces va a pasar que va a salir cosas que el cliente quiera, y a veces el cliente no quiere lo que necesita. Es medio raro, pero lo vemos muy, muy a menudo eso. Y, y es interesante tratar de dárselo vuelta, y cuando uno le muestra realmente una pieza, una campaña que le viene a cumplir una necesidad que él no tenía vista, abre los ojos así de grandes, y se genera un vínculo mucho más interesante entre agencia y cliente. Totalmente. Y esa parte donde dices que el cliente a veces quiere no quiere lo que necesita, realmente es un día a día que hemos tenido nosotros en las Uf, agencias y los creativos, ¿no? Porque nosotros lo vemos muy claro, bueno, lo vemos un poquito más claro que él porque tenemos la experiencia del mercado, ¿no? Pero él está tan seguro el cliente de lo que quiere, que siente que eso es lo que necesita, y cambiar esa perspectiva es un poquito difícil, ¿no? y a veces quiere lo que quiere el de al lado, o lo que quiere su Exactamente. competencia. Sí, Eh, señor. También es muy común el cuento bueno, mira, nos dice el cliente, mira, estas son nuestras competencias, esta es nuestra competencia, me encanta lo que hace él, pero él no eres tú. Eh, Exactamente. Nosotros decimos, hay que conocerse, hay que entender quién es uno como marca, cómo habla uno como marca, y entender qué tiene para decir. Que lo más probable es que sea mucho más interesante que la competencia, porque si bien un mismo producto, por ejemplo, nosotros trabajamos con bodega de vinos, y es muy común que las bodegas en los niveles más premium de vino hablen de la misma manera. Claro. Y cuesta mucho hacerles entender que una bodega de renombre no va a perder prestigio por hablar diferente a una marca top. No va a perder prestigio. Y quizás que gana justamente en relacionarse de otra manera con un público que quizás que no lo escucha, porque si todos te hablan de la misma manera, es todo un mismo ruido que Es ruido, no totalmente, interesa para nada. totalmente. Leo, tú has vivido en tu experiencia un cambio de plataforma, ¿no? Viviste lo que es el impreso de CMYK que conocemos todos, Sí, al digital, que todo es RGB. Con eso también ha cambiado la comunicación. Tú hablabas de humanizar las marcas. Antes se trataba de humanizar con personajes, ¿no? Y alguien te hablaba y era un personaje, una caricatura normalmente, o una persona impresa en el periódico, o impresa en una revista, o algún flyer. Hoy en día es digital. ¿Cómo ha sido, cómo ha evolucionado para ti esto, ¿okay? Tu perspectiva? Y lo segundo es, hoy en día existen plataformas y formatos. ¿Tú crees en esos formatos? ¿Crees que hay que hacer cosas para los distintos formatos? Te debo esa pregunta. creo que me va a servir ejemplificar esto con una campaña que para mí para muchos, ¿no? Es una de las campañas más premiadas en el Festival de Cannes, que es como nuestra meca de la creatividad, que se llama Dumb Ways to Die, que es una campaña de la agencia McCann de Australia, McCann Melbourne, que era para la línea de trenes, que se llama Metro en ese país. Eh, y el brief era muy sencillo. La comunicación era, cuidémonos en el tren. O sea, la lógica es interesante porque el tren es una línea recta que no tiene, en principio no tiene mucho peligro, ¿no? O sea, es algo que viene para adelante. Y sin embargo había muchos accidentes, la gente en las estaciones de tren no se cuidaba, y en lugar de sacar algo como quizás que muchas agencias o muchos clientes hubieran hecho, que era empapelar la estación con ten cuidado, precaución, la agencia hizo algo muy interesante. Y ya revelé cómo se llama la campaña, que es Dumb Ways to Die, formas estúpidas de morir. Entonces, lo dieron vuelta. Si tú te caes a las vías del tren, es algo estúpido, porque es siempre culpa tuya. Entonces crearon una campaña
donde inventaron diferentes personajes animados que morían de maneras totalmente ilógicas. Crearon una canción, crearon estos personajes y crearon un montón de videos con estas diferentes formas de morir de manera estúpida. Esto se logró algo que para nosotros también es clave, que es cuando uno piensa la idea, que era la segunda pregunta tuya, el Ujú. formato pasa a ser pasa a ser una herramienta tuya, no pasa a ser algo que tenga peso fundamental. ¿A qué voy? Si ellos, esta caricatura o esta animación, la ponían en televisión, la ponían en YouTube como fue, la ponían en un posteo de Facebook, o, digamos, hubiese sido lo mismo, porque el peso estaba en la idea, estaba en la lógica de la idea y en el concepto de esa idea y en lo agradable, en lo simple. Totalmente. Esa campaña hasta tuvo juegos tuvo una app, tuvo juegos mobile, sigue siendo una de los videos en YouTube con no sé qué cantidad de millones de views. Como dije, logró un montón de premios en ese festival y logró lo que para nosotros es fundamental, que pasa a ser una idea del cliente, a ser una idea de la gente. ¿Qué significa esto? Que la gente vio el mensaje, le llegó, lo sintió, lo hizo propio. Cuando la gente hace propio el mensaje de la pieza o de la campaña, es un éxito. Porque hemos visto la palabra que solemos usar, viralizar, eh, no mejor usada en este momento. No, nada. Claro, pero es eso. Básicamente es la gente hace propia la idea de la agencia o del cliente de la campaña. Entonces, ahí es donde nosotros descansamos y ya no tenemos que pensar más nada, porque la gente empieza a pensar por nosotros y empieza a generar contenido con nuestro concepto. Eso es maravilloso. No siempre sucede, si no seríamos todos muy contentos, pero creo que la evolución que vos me preguntabas al principio, perdón que voy del tú y después del vos, no me acostumbro, No te preocupes. eh, es eso, ¿no? Es lograr que el contenido o que el mensaje la gente lo considere relevante y, y lo haga propio. Para mí, si una marca quiere entrar en digital, y ahí vuelvo al inicio de, si no entiendo o no lo planteo de la manera de, yo me voy a meter en digital como una persona más, no como una marca, es imposible que otra persona comparta lo que yo posteo o lo que yo subo a las redes, porque me va a tomar como una marca Exacto. y no como un mensaje de un par, de un amigo. Para mí la evolución más importante que deberían hacer las marcas y que en algunos casos está sucediendo, no digo que no, es esa. Dejar de pensar como una marca y volverse uno más del grupo y contar algo, ¿no? Contarme algo eh, para que la gente comparta de otra manera. Eh, Hablando del título, ¿no? De este podcast, influencer, influencia, si no hablas a la gente correcta, por más que hables a muchos, no pasa por ahí la cuestión. Así que Exacto. eso para mí es una de las cosas más importantes que deberíamos nosotros lograr como creativos, transmitirles a las marcas. Y nosotros también, ¿no? Empezar a pensar de esa manera la comunicación o los pequeños briefs que nos puedan llegar, porque eh, creo que cuando uno logra tomar un brief tan chiquito como, en este caso el del metro, ponerme un cartel de precaución en las vías y llegar a ese monstruo de la creatividad, se puede. Hay que trabajar, hay que sentarse, y claramente no va a salir a la primera, claramente te van a decir que no muchas veces, Claro, pero claro. bueno, eso es algo que los que estamos en creatividad debemos aprender, es que la palabra frustración, deberíamos tener una remera que diga frustración. Eh, sí, un tatuaje no, porque te lo puedes sacar en algún momento la Es remera, el muy tatuaje fuerte. queda. Sí, te quitas la playería. Pero la frustración es algo que vamos a llevar y llevamos todos los días. Es bastante problemático, sobre todo cuando uno arranca desde el vamos.
cuando uno cuenta una idea, se la cuenta a otra persona, eh, y cuesta desprenderse de una idea. Totalmente. Sí, Mira, siempre las ideas en las áreas creativas van con el objetivo de conectar con personas, ¿no? Por este mismo hecho de que hablamos con personas, nos conectamos con sí, personas. En este momento, el marketing de contenidos es muy fuerte. Todo el mundo está sacando contenido, tú, como vos decís, todo el mundo está hablando de algo. ¿A dónde crees que mutará el marketing de contenido en este momento? ¿A ser más frío en algún punto y ofrecerte algún servicio, algún producto, o en acompañarte en estar allí para ti y desde mi plataforma otorgarte algún tipo de conocimiento? ¿Cómo crees que va a mutar esto para las marcas? Porque para marcas personales sí está claro que es mucho más sencillo, pero hablemos para marcas de productos de alimentos o para marcas de productos tecnológicos. ¿Cómo sería para ellos esta mutación, ¿no? mira, yo creo que dentro de todo lo malo que estamos viviendo, para nuestro rubro deberíamos tomar cosas buenas, ver ese vaso medio lleno, en el sentido de que creo que las marcas se vieron obligadas a mutar un poco hacia esto que estamos hablando, de generar contenido de otra manera. Les está costando, obviamente, y se nota, pero yo creo que no sé si soy muy optimista en el sentido de que cuando esto pase, las marcas van a seguir tratando de esforzarse. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. No soy muy optimista en ese sentido, desde el punto de que si esto pasa, lo más probable es que vuelvan a cometer ciertos, no quiero decir errores, ¿no? Pero volver a modismos de comunicación donde no podemos dejar de vender algo, eh, pero son muy pocas las que entienden que hablándote también se vende. Eh, Compartiendo un momento con vos también se va a vender. Eh, y vamos a luchar, por lo menos nosotros desde el lado que nos toca, porque eso siga y eso pase. Creo que muchas van a volver a, a donde estaban, también por una cuestión de necesidad. Nos pasa que muchos clientes de la agencia no han trabajado, entre comillas, no han vendido, por así decir, igual que el resto de las personas con un negocio. Claro. Está pegado a muchísimas marcas, a muchísimos rubros, y me parece que va a haber también una necesidad cuando esto termine de volver al ruedo, que para nosotros, para los creativos, va a ser un poquito en contra. Para ellos, obviamente, que van a empezar a moverse, pero sinceramente tengo mi duda de si todas las marcas van a seguir por este camino. ¿Cómo crees que será el consumo luego del COVID, luego del post-cuarentena, post-COVID? ¿Cómo crees que va a ser el consumo de la gente normalmente? O sea, Mirá, durante esta cuarentena, obviamente que hemos empezado a consumir mucho más por nuestra cuenta, por así decirlo, lo que es e-commerce, toda la gente que se ha volcado para ese lado, no es que la está pasando bien, como todos, pero hay mucha gente que ha seguido trabajando bastante bien, ¿no? Sobre sí, todo la gente que no es una mega empresa, sino que quizás se la rebusca, como se suele decir. Este, pero también no puedo dejar de pensar que cada uno tiene una necesidad de consumir, que suena feo, pero es así. Nosotros charlábamos y uno escucha cuando ve las noticias y que abren los shoppings, por ejemplo, o abren los comercios, y uno dice, pero ¿cómo va a ir la gente ahí con el problema del COVID? No se cuidan. Y he escuchado muchos noticieros que decían, pero salir a comprar algo puede llegar a transformarse en una necesidad en este momento. No es una necesidad básica, estamos totalmente de acuerdo, pero uno cuando ya ve contempladas sus necesidades básicas, empiezan a surgirle otras. Eh, y no está mal que uno sienta, necesito ir a comprarme una prenda de ropa para sentirme bien. No está mal. Creo que cuando esto se termine, el tema es que no va a ser de un día para otro, no es que van a apagar
la luz del virus y vamos a Claro, salir todos en masa, pero va a haber un reflote de las actividades y del consumo eh, que espero no nos traiga consecuencias. totalmente. Bueno, realmente es bastante válida tu apreciación. Yo considero lo mismo. Creo que, bueno, que hay muchas cosas que van a resurgir, otras que le va a costar, otras marcas que les va a Muchísimo. costar poder escalar al punto donde estaban. Pero bueno, creo que en algún punto todos volveremos a una nueva normalidad, que es lo que se está hablando ahorita. Ahora Sí, bien, ahora bien, conociendo esto, ¿sientes que la publicidad per se, hoy en día dicen muchas personas que es muy dócil comparada a años anteriores? Yo creo que eso depende del país, ¿no? Y de las marcas. Siempre hubo esa rivalidad Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Burger King. Siempre hubo una rivalidad entre marcas, ¿no? Por mencionar algunas. Pero ¿sientes que más adelante la publicidad seguirá siendo dócil o qué percepción tienes tú al respecto? eh, cuando te refieres a dócil ¿No va a haber enfrentamiento de marcas o sea, eso irá a mermar? ¿La marca se enfocará en impulsarse ella indiferentemente de la competencia o siempre existirá ese enfrentamiento de marcas públicas? creo que vuelvo un poco a lo que charlábamos anterior. Creo que las marcas que, salvo estas rivalidades eh, que nombraste tú, la marca cuando logra entender quién es la voz que debería tener, el tono, y no necesita compararse con otra. Y no necesita salir a hablar de la otra, porque de vuelta, cuando uno vende o está en el mismo rubro que otra persona, todos, para nosotros y para mí, todos tenemos algo que decir y todos somos diferentes por más que vendamos una hamburguesa. Entonces, las que logran o las que lograron realmente llegar a ese punto de decir yo me conozco y yo hablo de esta manera, no necesitan hablar de la competencia, salvo que sea una estrategia, ¿no? Ya todos sabemos que cuando uno recorre las calles de Buenos Aires, donde hay un McDonald's, hay una vía pública enfrente de Burger y viceversa. Eso es una estrategia y siempre va a estar al lado, siempre. Incluso hay locales muy cerquita también, a una cuadra de distancia, pero a nivel comunicación es muy interesante porque donde hay un local de McDonald's, hay una gráfica al lado gigante de una hamburguesa de burger, siempre, y viceversa. Pero bueno, como decía, eso es una opción, ¿no? Es un camino a seguir. Eh, También, por lo menos lo que veo en Argentina, las marcas siguen todavía un pasito atrás de esto, ¿no? Entonces, creo que eso va a seguir, va a estar el mirar qué hace el número uno del mercado o qué hace el que yo considero que vende mucho más que yo. Y es nuestro trabajo hacer ver que eso, si bien está bien mirarlo, hay que considerar otro tipo de factores y hay que pensar de otra manera. Para mí es un Totalmente. laburo nuestro, es un laburo de las agencias. No, y conocer también el mercado en el que estás. Por lo menos estás en Argentina, el grupo Abas también trabaja acá en Colombia y trabaja, tiene sedes en otros lugares. Quiero que le digas a la gente básicamente cómo ustedes logran conocer el mercado, o sea, cuáles son los detalles que toman en cuenta, incluso para lanzar una estrategia en Colombia. En Argentina, bueno, ustedes son argentinos, están allá, viven allá, conocen todo el gentilicio. Pero en este caso en Colombia, siendo argentinos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se conectan con ellos? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo plantean? A ver, hay una cosa muy interesante que sucede en la agencia, que es, empezamos a abrir un poco, abrir la puerta de la agencia literalmente hacia no los creativos tradicionales. ¿Qué vamos con esto? Yo soy cocinero, por ejemplo, yo he estudiado cocina. Tenemos en el equipo un abogado que se recibió de abogado, ejerció abogacía y después se dedicó a la creatividad. Tenemos ingenieros, tenemos obviamente, bueno, músicos, artistas, pero empezamos a ver que si como grupo ampliábamos un poco el espectro de las tradicionales duplas de director de arte y redactor que se formaban en una escuela de creativos o en alguna universidad, empezábamos a abrir la cabeza de la agencia hacia la cultura.
hacia qué está pasando en diferentes lugares o en diferentes ámbitos. Nosotros no podemos dejar de pensar como que somos una esponjita, ¿no? Una esponja, que si no nos llega agua de algún lugar, vamos a estar secos, y cuanto más agua nos llegue, justamente más grande vamos a estar. Y eso está bueno ampliarlo desde la agencia y para afuera. ¿A qué voy? Si no estamos atentos a lo que sucede en el país, en las noticias, a nuestro alrededor, en los países de alrededor, obviamente en el mundo, pero no vamos a lograr tener una comunicación efectiva, porque la gente ya necesita algo más de las marcas. Nosotros, Havas, tiene un estudio que se llama Meaningful Brands, que lo hace a nivel mundial, y hay un dato muy interesante que revela que al 74% de las personas, si el 80% de las marcas desaparecen, no le importaría. Entonces, eso te da un punto bastante serio, de decir, a la gente hay que hablarle de otra manera, hay que llegarle de otra manera. Así que, nada, es eso, ¿no? Es estar atento a lo que sucede. Y, a ver, trabajando con otro país, es fundamental la conexión entre agencias. Nosotros, hablando con nuestros colegas de Colombia, y también hay una agencia en Perú, si no mantienes un diálogo con ellos, es imposible que un argentino, salvo que haya conocido o haya vivido o haya palpado un poco la cultura, encuentre insights mejores que un colombiano. No lo veo posible. Así Totalmente. que es fundamental aprovechar la conectividad que tenemos hoy en día, lo fácil que es hacer este tipo de conversaciones y, y- y conocerse. Eso es fundamental para lograr un mensaje que llegue a la gente que tiene que llegar. Me parece buenísimo porque mucha gente ha intentado, por lo menos yo soy venezolano, resido en Medellín hace 3 años, y la gente me preguntaba, ¿cómo logras conectarte con el público colombiano? Y yo, mira, me tengo que relacionar con colombianos, y la gente no lo entendía de esa manera, y yo, pero ¿cómo más lo puedo hacer si ellos tienen 20 años viviendo aquí, 30 años viviendo aquí, sus abuelos, sus tíos, sus papás? Hay todo un gentilicio, toda una cultura, toda una tradición que estoy conociendo, y esto me permite obviamente poderme relacionar con ellos, que a fin de cuentas Totalmente, es lo que necesito hacer con la marca, que se relacione la marca con ellos. Entonces, eso totalmente. que dices, por lo menos, es el momento de expansión. Hoy en día que existe una globalización profesional, donde puedes estar en Colombia, pero trabajar con marcas de Holanda, o puedes estar en la Argentina y trabajar con marcas de Asia, tienes que tener ese contacto a menudo para poder desarrollar Si no las lo, campañas y las estrategias. Totalmente, si no lo tienes, empiezan a aparecer para mí los prejuicios. ¿A qué voy con esto? Yo nací en una provincia de Argentina que se llama Entre Ríos. Eh, el- Todo lo que no sea Buenos Aires es el interior del país, así le decimos nosotros. Ok, Y, y nosotros en el interior siempre decimos que el porteño, el de Buenos Aires, es agrandado, es muy fanfarrón. Y esos son prejuicios. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a estudiar creatividad me fui a Buenos Aires, porque ahí es donde está básicamente todo el mercado, y me claro. empecé a relacionar con gente de Buenos Aires. Tengo amigos porteños, por así decirlo, y mis hijos nacieron en Buenos Aires, son porteños. Y uno empieza a entender cuál es la personalidad de esa gente, cuál es la personalidad de ciertos lugares, y se da cuenta que también en otras provincias tienen percepciones y prejuicios sobre uno, sobre los del interior. Ok, Entonces, ¿a qué voy? Sucede, y no es algo que no se sepa, el argentino visto en el mundo no tiene buena, buena chapa, por así decirlo. Tenemos fama de un montón de cosas que son ciertas, pero cuando me ha pasado cuando me he relacionado con gente de otros países, pero dice, pero vos sos argentino. Si
nada, podemos charlar, sos macanudo. Digo, sí, todos los argentinos somos así. Hay algunos que tendrán otra personalidad, pero eh, es hermoso cuando uno se relaciona con la gente y empieza a ver a la persona que tiene enfrente, que no es lo que uno pensaba. Y lo mismo pasa con la comunicación y con las marcas. Eh, si yo trabajo con una marca, lo primero que voy a hacer es, voy a buscar en mi cabeza lo que yo pienso de esa marca, Claro. y quizás en el 90% va a estar errado. Si no la conozco, si no me relaciono con esa marca, no voy a encontrar lo bueno que tengo para decir sobre ella. Me parece excelente porque es una realidad que vivimos todas las agencias, estemos donde estemos en cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora te pregunto algo, Leo, que sé que le ayudaron a mucha gente y mucha gente que hoy en día está comenzando, que está desarrollando agencias de publicidad por, por lo que yo llamo consecuencia, ¿no? De todo este revuelo, de todas estas marcas que se están transformando a digital. ¿Qué es lo que no debería faltar en una campaña de lanzamiento? ¿Qué le podrías decir a tú, un publicista que te esté escuchando, un diseñador gráfico que te esté escuchando? ¿Qué es lo que no le puede faltar en una campaña de lanzamiento de alguna marca en la plataforma digital? Qué buena pregunta. Eh, nosotros, y, y- y personalmente, eh, la idea es, para mí es todo. El contenido es fundamental. Y el contenido no viene después de elegir el formato como hablábamos hoy. Para mí es un paso previo. Claro. Eh, entonces, si no tengo algo realmente relevante que decir, por más que lo diga en digital, por más que lo diga en prensa, por más que lo diga en donde sea, no pasa nada. Parece algo muy, muy tonto, ¿no? Muy simple, pero a veces no lo vemos. Eh, tener un qué decir te abre, y real, tener un qué decir, un problema como hablábamos hoy, realmente te abre un camino mucho más fácil hacia la idea. Y después algo que vemos muy seguido, sobre todo en la gente que comienza, es que se queda con el qué decir como idea. Es algo muy común, ¿no? Tengo el qué decir es, mi termo para mate mantiene más caliente el agua. Y se quedan con eso como idea. Entonces salen con una pieza que diga el termo que mantiene el agua más caliente. Y Los he no visto, pasa los he nada, visto, no los he pasa visto, nada. los he visto, sí, sí. Eh, pero ojo, está bien que suceda, está mal que salga publicado. Nosotros, o por lo menos yo personalmente, el no, en el momento de pensar algo, lo saco, ¿no? Lo elimino. Cuando con los equipos nos juntamos es, bueno, a ver, tiremos, listo. Bueno, el termo más caliente, listo, anotale y déjala ahí. Ya está, ya te la sacaste de acá, vamos por la otra. Vamos por la otra. Eh, claro, y ojo, a veces volvés a las primeras que tiraste, pero hablando de las frustraciones, como hablábamos al principio, cuando tu director creativo, tu director general creativo te dice no, 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 70 veces, lo que está haciendo es eso. Lo que está haciendo es exigiéndote que sigas buscando, que sigas dándole vuelta, que mires el problema de otra manera, y en algún momento pasa, es increíble, pero en algún momento empezás a ver de otra manera y empezás a encontrar ese qué decir y cómo decirlo, eh, que lo sentís. O sea, cuando vos lo escribiste decís, es esto. Y bueno, a partir de ahí ahí sí viene, ojo, no estoy desmereciendo el momento de los medios o de los formatos, porque me parecen súper importantes, pero ahí empieza para mí el momento. Es, ok, tengo esta idea, cómo los medios y los formatos me van a ayudar a que esto potencie y explote y toda la gente lo vea, y cómo mi idea o la idea de la agencia se debe adaptar a cada formato. Eso es algo también importante que no lo vemos muy seguido, que vemos el mismo comercial de tele en un posteo cuadradito y no tiene nada que ver, porque no cumple ni con el lenguaje del formato, ni con el lenguaje de la plataforma, ni nada. Entonces, cuando uno tiene una idea muy buena, solita te va a decir, a veces la misma idea te va a decir, ok, en WhatsApp transformame en esto.
en Facebook, haceme de esta manera. En un flyer, en un banner, voy así. Y cuando está muy bien pensada la idea y es simple, sola se va adaptando a los distintos formatos. Es increíble. Totalmente. Imagino que en estos 14 años de experiencia que tienes, Leo, has participado en creación de marcas. O Sí, sea, has participado, no estoy diciendo que hayas creado tú una marca, sino has participado en creación de marcas. ¿Tendrías algunas recomendaciones para el desarrollo de una marca como tal? La personalidad, colores, o sea, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de crear una marca? Pongamos un ejemplo. Tenemos un cliente que va a abrir un restaurante hoy en día en tiempos de coronavirus. Obviamente sabemos las restricciones que eso tiene, ¿no? ¿Cómo genero una marca que conecte con mi público? O sea, ¿qué tengo que tomar en cuenta? mira, lo primero que yo diría es empezar a ver justamente el mercado, en este caso, de donde uno se metería. Bueno, Claro, cuáles son las marcas, cuáles son las marcas que realmente funcionan, cuáles son las marcas que mejor hablan. No está mal hacer eso, creo que es un paso lógico, ¿no? Me voy a insertar en un lugar, voy a ver quiénes son los jugadores, cuáles son los mejores jugadores, y no es copiarlos, pero es entender qué hizo bien ese jugador, para que te ayude a tu propia estrategia, a tu propio razonamiento para llegar a una marca que valga la pena. Eh, Personalmente me asociaría con un gran diseñador gráfico, que sea mucho mejor que yo. Yo no soy diseñador gráfico, así que lo primero que haría es buscaría gente que sea mucho más talentosa que yo, eh, y los escucharía. Eh, Nosotros, cuando uno llega a una agencia que te permite tener un lugar como director creativo, eh, son pocos los que realmente entienden que si la gente que está al lado tuyo no es mejor que vos, no vas a lograr mucho. Sí o sí, ¿a qué voy? No haría las cosas solo. Para mí las cosas no se pueden hacer solo. Así que una vez que tenga eso, buscaría algo simple. Me gustan, o personalmente suelo enfatizar, suelo empatizar con las marcas simples. Hay una cadena de hamburgueserías que se llama Carne, eh, y uno lo entiende muy fácil. Después, obviamente, todo el trabajo de construcción de marca tiene que ir en torno a esa simpleza. Eh, no me gustan las marcas rebuscadas, no me gustan las marcas súper elaboradas, donde quieren mostrar más de lo que son. Yo creo que la simpleza y la sinceridad, para mí, es lo que adoptaría para la creación de una marca. perfecto. Y bueno, que debería estar comunicando una marca en este momento al mundo, en estos momentos de crisis, en estos momentos de tanta incertidumbre, que debería estar hablando una marca ahora, hablando una marca de quesos, con el ejemplo que tenemos ahora, ¿qué debería estar hablando una marca de quesos en este momento donde hay tanta incertidumbre, donde el coronavirus nos ha tenido encerrados en 2 meses, 3 meses, y donde creemos que se va a prolongar un tiempo más, va a ser una normalidad que va a venir progresivamente, no va a ser todo de golpe? ¿Qué debería estar haciendo esa marca? ¿Qué debería estar pensando esa marca? Como Eh, creativo, como creativo. Otra gran pregunta. Eh, a ver, nosotros tenemos una marca de quesos en la agencia. Ah, bueno, buenísimo. Eh, sí, hay muchas marcas que optan por no comunicar. También nos parece que es algo que no está bien. La marca siempre tiene que estar presente. Y como decía antes, es encontrar bien el qué decir, ¿no? Claro, Que una marca de quesos te diga, va a estar todo bien, juntos podemos salir. No sé si lo vinculo con la marca. Dentro de lo que nosotros trabajamos hay una línea de quesos que se nutre del tiempo. El tiempo es fundamental para la maduración de los quesos. Y ahí podría ser un mensaje interesante, ¿no? Es decir, prestemos atención al tiempo, porque el tiempo cosas buenas nos va a traer. ¿A qué voy? Nosotros estamos encerrados en Argentina hace 84 días, si no me equivoco, estamos en cuarentena. Todo ese tiempo obviamente la estamos pasando mal, tenemos nervios, tenemos ansiedad, tenemos temor, tenemos bronca,
pero si empezamos a entender el tiempo de otra manera y ver lo que este tiempo nos puede llegar a dar, podríamos encontrar algo interesante. Obviamente que si yo tuviera la respuesta concreta de qué debería decir una marca en tiempos de cuarentena, sería multimillonario. No la tengo. Tengo un razonamiento eh, en base a un producto en particular, como sería un queso que necesita del tiempo y hoy estamos teniendo tiempo. No nos gusta el tiempo que estamos viviendo, pero lo tenemos. Entonces, esta marca en particular podría encontrar un mensaje, podría encontrar una conexión entre lo que estamos viviendo y lo que vive ese producto como tal. Después, eh, sería raro debería decir este mensaje en particular porque, nada, involucraría un poco más de tiempo y de gente. Totalmente, no, pero me parece genial que puedas relacionar esa parte de la marca y bueno, el mensaje que se puede dar en este momento, porque si bien es cierto, tú lo dijiste hace poco, las marcas no saben qué decir en este momento. Hay muchas que se están ligando a comunicaciones, incluso de dar recomendaciones en este Sí, momento de COVID, y no son marcas que se dedican a esto, no son especialistas en el tema, no son marcas, vamos a hablar así, sanitarias o marcas de médicos o de hospitales o de clínicas o laboratorios farmacéuticos, son marcas de cauchos, de llantas, no sé cómo lo mencionan, cómo lo dicen allá en Argentina, o de comidas, están metiéndose en este mundo del contenido de la recomendación para tener un auge en la plataforma que estén dando la comunicación y creo que es un error porque desvirtúa un poco lo que puede ser la personalidad de marca y el alcance que esta pueda tener. O sea, está bien estar totalmente. presente, está bien estar presente, pero tienes que estar presente de una manera que te De una manera, involucre. exactamente. Te voy a decir un ejemplo que hicimos hace poco en la agencia. Nosotros trabajamos con Cabify, eh, competencia de Uber, y se vio eh, brutalmente golpeada por la pandemia, ¿no? O sea, Claro, tengo un servicio de traslado, la gente no se puede trasladar, perfecto, listo. Eh, y desde el cliente decían, bueno, salgamos con un mensaje, tenemos que decir algo, bueno, ok. Y nosotros lo que hicimos fue, paramos un poquito y empezamos a ver qué estaba haciendo la gente o las marcas, ¿no? Todas las marcas salían con el mismo video donde mostraban las calles vacías, donde mostraban la gente aplaudiendo en los balcones, las banderas colgadas, un mensaje muy como de fuerza, qué sé yo, esto lo aguantamos entre todos. Y nosotros decimos, no podemos ir por ahí porque ya está, ya se dijo, cuídate, prevención, ya se dijo. Entonces, de vuelta, algo simple. ¿Qué hace esta empresa? ¿Qué te proporciona? Te proporciona viajar, te proporciona moverte. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si nos agarramos de eso y pensamos que la gente, qué pensaría la gente cuando pueda empezar a viajar? Y nos olvidamos de los videos, nos olvidamos de todo lo que estaba haciendo la gente, y hicimos un video que no se veía. Era un video que no tenías que verlo, tenías que escucharlo. Y era un relato que te iba situando en ese primer viaje que ibas a hacer post cuarentena. Entonces, te iba metiendo imágenes en la cabeza de... eh, y te iba metiendo imágenes sin decírtelo. O sea, te decía, abres tu puerta, te encuentras con el vecino, por ejemplo, ¿no? Te subes a tu Cabify, bueno, tenía que estar, y claro. recorres ese camino hacia esa persona que tanto quieres ver. Y eran como mensajes que, obviamente con los headphones, y vos ibas creando el mensaje, la gente lo iba creando, y salió algo muy, muy lindo porque la gente empezó a compartirlo, era, che, Derwin, lo pensé en vos y me acordé cuando te iba a visitar, y qué ganas de ir a visitarte, y te juro que voy a ir a tu casa cuando esto termine, y la gente empezó así. Y la pieza en sí era un cuadrado de color con dos ojos que se cerraban y no había más nada, era audio. Entonces, el cliente obviamente cuando lo vio, lo entendió enseguida, estaba muy contento y entendió que
ok, no tengo que decir cualquier cosa sobre la pandemia, tengo que decir algo que yo te pueda decir. Y nada, es un trabajo que se puede. A veces cuesta un poquito y a veces sale, pero cuando encontramos qué decir es muy hermoso. Genial, genial este ejemplo. Gracias, Leo, de verdad, por estos minutos que nos has regalado a todos, por esta conversación y por todas las herramientas que nos has desarrollado, bueno, desde tu experiencia, ¿no? No sé si tienes un último mensaje para esos creativos que nos están escuchando en este momento, que te están viendo, que están aprendiendo de todo lo que dijiste, para su crecer, para buscar ser mejores o para simplemente conseguir ese mensaje que tenemos que decir hoy en día. A ver, creo que de vuelta, ¿no? Entender que estamos en un lugar donde hay que mirar mucho. Yo creo que entrar en creatividad, si no empezás a ver lo que hacen los que saben, eh, ninguno podríamos hacer nada. Hay gente con una cabeza impresionante. Hay que ver qué hacen esas mentes, esas agencias. Miren, miren, miren mucho, miren comerciales, miren casos, miren festivales. Eso como puntapié. Después, no le crean a nadie, no le crean a nadie. Duden, pregúntense, den vuelta a las cosas, sean curiosos y sean chiquilines. Para mí, si la gente no se divierte en creatividad, no se divierte como un chico, Mirá, como ese que está ahí atrás. ¿Qué pasa? A los chicos no les importa nada, ¿No? se meten donde no se tienen que meter, y está buenísimo, está buenísimo. Eh, Porque ahí es donde empiezan a aparecer eh, cositas que uno no tenía acá. Nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando uno tiene una idea, ya deja de ser suya. Las ideas no son de nosotros. ¿A qué voy con esto? Es muy feo la primera vez que te dicen esa idea es basura. Es muy feo. Y sucede a menudo. Pero cuando uno entiende que el que te lo está diciendo es otra persona, no deberías tomarlo de mala manera. ¿Por qué? Porque quizás que si se la contás al que está al lado, el de al lado te va a decir, me gusta si hacemos esto, o me gusta si la llevas para acá. Entonces, por un lado, acepten el no, acepten la frustración, y por otro lado, crean en sus ideas. Eh, por más tonta que sean, crean en sus ideas. Si les gusta a ustedes, si en la panza les genera algo, ténganla, trabájenla y cuéntensela a otro. Nosotros vivimos de contar cosas. Eso es algo también que me gustaría que se queden. No se guarden nada, porque cuando te guardaste algo, no lo hiciste. Y otro lo va a hacer primero que vos, y después vas a ver tu idea en Instagram o en la tele y te vas a querer matar. Totalmente. Tenés una frase, Leo, que voy a rescatar y voy a dejar enmarcada en este video, que es, busco madurar lo suficiente para seguir siendo un niño. Para ser un chico, sí, totalmente. Lo conversamos esta semana en esa previa conversación antes de la entrevista y me encantó y creo que es algo que debemos entender todos los creativos o todos los que se encargan a crear comunicación, a crear imágenes, a crear experiencias. Madurar lo Sí, sí, suficiente para seguir siendo un niño. es fundamental. De vuelta, ¿no? Creo que los chicos contestan de una manera y tienen ocurrencias que uno al ir creciendo se va poniendo trabas. Y creo que encontrar justamente ese momento en decir, che, esto no está mal, está bien, lo puedo usar, cuesta. Yo todavía sigo buscándolo. Así que cuando logre ser un niño de Nos verdad, te llamo avisas, y volvemos a hablar. me llamas para ver cómo te Obvio, fue. por supuesto. Leo Croce desde Argentina, gracias por estar en Gente con Influencia en este capítulo de la creatividad. Encantado de tenerte acá y estoy seguro que la gente lo va a disfrutar, Leo. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a vos. Saludo a todos y nada, usen y piensen y hagan. Gracias. Hasta luego.